Good afternoon, Blanca. We are going to start the class. Buenas tardes, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Okay, so let's start. Thanks for joining the class. So we are finishing the course, and these last 3 days we have this schedule. Today we have 3 hours from 3 p.m. to 6 p.m. Tomorrow is the same from 3 p.m. to 6 p.m. And on Saturday, that's the end of the course from 8 a.m. to 12, okay, to noon. So that's for the final classes. And let's start. We have been, taking a look at some of the things from the training course and the fire prevention. Fire prevention is a big thing on the training course, and usually we are going to have some drills on how to react to fire. Así que normalmente hemos visto ya varias partes del curso de entrenamiento, al menos en manera teórica, y uno de esos, de los pilares es también la prevención del fuego y el combate del fuego. Tenemos diferentes tipos de fuego, ¿verdad? Que van a ir a hacer también, los extintores van a tener diferentes tipos de químico a lo que se le llama agente, ¿verdad? Let me put something here on the screen. Welcome, Ronnie. Welcome to the class. Thank you, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Okay, so we have some types of fires and types of extinguishers. Types of fires and types of extinguishers. Así que tenemos diferentes tipos de fuegos, ¿verdad? Diferentes tipos de cómo reacciona el fuego a diferentes elementos y diferentes tipos de extintores. ¿Ok? Eso es para ir terminando con el tema del fuego, que es uno de los temas más fuertes en el entrenamiento práctico, donde dedican ellos incluso 2.5 días, o sea, casi que la mitad del entrenamiento es solo de combate del fuego. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tengo diferentes tipos de fuego: Type A, Type B, Type C, Type D. Type K is rarely, but it can happen. It can happen, but type A, Type B, and Type C are the most common fires that you'll encounter on a ship, for example. So we have these signs of the types of fires. Look at the signs. Tenemos los tipos también de señales en base al tipo de fuego. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los extintores van a tener también diferentes colores. ¿Ok? Van a tener también diferentes tamaños, pero los extintores también van a tener diferentes colores. Esos colores van a ir alineados también con el tipo de fuego que pueden ir a atacar. For example, type A. Type A, ordinary combustibles. Okay, ordinary combustibles, type A. That's going to be wood, paper, cloth. Así que es el primer tipo de fuego. Madera, papel o ropa o tela. Cloth, fabric also. ¿Ok? El tipo de extintor que se usa acá o el agente que se usa acá, pues va a ser muy diferente a los demás. ¿Alguno de ustedes dos sabe si hay un tipo de fuego de papel, cartón, madera, qué tipo de extintor voy a utilizar? ¿O qué extintor? No, teacher. Ok,
En este tipo de extintor, como es fuego causado por materiales sólidos, lo que tengo que Es algo como para remover, enfriar. todos los extintores van a tratar de hacer eso, ¿verdad? Pero va a ser en base a qué tipo de fuego es. Este es un tipo de fuego por materiales sólidos, como madera, papel y ropa o tela. Así que en este tipo de fuego, el extintor va a ser puramente agua, ¿sí? Agua a presión. Pressurized water. Only for these type of fires. You cannot use that type of extinguisher with another type of fire. It's going to make the fire worse. It's going to get the flame bigger. No puedo usar agua en los otros tipos. Es imposible porque para los flammable liquids, that can be with grease, que es grasa, oil es aceite, paint, pintura, and solvents, solventes. Water is going to make this worse. Lo va a hacer peor. Entonces va a hacer que esto crezca y que el fuego crezca. So whenever you encounter a fire, you need to focus also not only on ship, okay? Not only on the ship, no solo en el barco, sino que también la prevención tiene que ser a todo nivel, también en las casas, ¿verdad? En donde estamos trabajando. So for this, ordinary combustibles, wood, paper, cloth, etc., it can be, you know, fight with water. Puede ser combatido con agua. Agua a presión, como son algunos de los extintores. Agua a presión. ¿Ok? For type B, look at this. Flammable liquids. Líquidos inflamables. So we have grease, oil, paint, and solvents. Aquí el extintor no va a poder ser de agua. So it's going to be a type B extinguisher. A type B extinguisher. What is the main agent for that? Todo lo que está dentro de un extintor va a ser un agente. El agente es el químico o pues en base al agua, pero no sería un químico lo que está dentro. ¿Ok? Vean cómo van funcionando los extintores. Water. Water only for A. Solo para A, ¿verdad? Water. But then different extinguishers are going to work with type B fire. ¿Cuál es el fuego de tipo A? Bueno, el tipo de fuego A son materiales sólidos, que se incendió una bodega, que tenía cosas de cartón, que tenía papel y así. ¿Okay? Es una bodega de X cosas. Muy contrario a que se incendie, por ejemplo, una bomba de gasolina en una gasolinera, por ejemplo, ¿no? Ahí pues yo no puedo apagar eso con agua, ¿verdad? No, no lo podría hacer. Porque el líquido va a seguir y va a volverse peor el incendio. So what we need here is type B extinguisher, un extintor de tipo B. ¿Ok? Type B. We have different types. Look at the first one, dry powder. Dry powder. Este que está hasta la izquierda, miren que es el extintor multipropósito. Ese creo que es el que tendría que tener, tendrían que tener todos, digamos, ¿va? Hasta uno en la casa debería tener uno de esos. ¿Por qué? Porque miren que apaga fuego tipo A, fuego tipo B, de líquidos inflamables, fuego tipo C, ¿sí? ¿Y cuál es el tipo C? De gases o también de material eléctrico. ¿Ok? De material eléctrico, o sea que se incendió. ¿Ok? Electrical equipment y también para gases, miren.
Dry powder. Ya vamos a ver unos videos para que ustedes vean cómo son los agentes. Pero este es uno de los mejores tipos de extintor porque va a ser universal. ¿Ok? Dry powder. Es un polvo seco que funciona como un tipo de talco, digamos, ¿verdad? Pero pues tiene químico. Y lo que va a hacer es enfriar, ¿verdad? Ese líquido va a salir frío también para enfriar y quitar el oxígeno, sí, del fuego. Eso es lo que quiere este polvo. Quitar el oxígeno del fuego para remover, ¿se recuerdan el triángulo del fuego? Remover el oxígeno. Cuando uso agua en un cartón que se está incendiando o algo, ahí lo que estoy quitando no es el oxígeno, sino que es el calor. Así que si ya no hay calor, ya no va a haber fuego, ¿verdad? Pero en los de líquidos yo no puedo quitar el calor. El calor se va a quitar quitando el oxígeno del compuesto de combustión. All right? Let's return to this. Regresemos a nuestros tipos de fuego. ¿Bien? Así que ya tenemos tipo A y tipo B. Tipo A y tipo B. So type C. Type C is for live electrical equipment. Live electrical equipment. Equipo eléctrico que está incendiándose. Así que aquí la cosa es más complicada. Porque no puedo usar agua. Porque puedo causar un cortocircuito e incluso matarme. ¿Ok? Examples of this can be electrical panels for the motors, wiring, and etc. Así que aquí puede ser uno de estos incendios por cortocircuito, en donde entonces voy a tener la necesidad de otro tipo de extintor. ¿Cuál es ese? O es el extintor multipropósito from the dry powder, o cuál más? El de CO2. Miren, el de CO2. ¿Qué es CO2? CO2 es dióxido de carbono. Como les contaba la otra vez, el dióxido de carbono no es nada bueno para nosotros. Es lo opuesto del oxígeno y pues mucha gente se ha muerto por dejar su carro prendido en un garage porque todo se inunda del dióxido de carbono, removiendo el oxígeno de todo lugar. ¿Ok? Y lamentablemente las personas mueren en un sueño, digamos, mueren durmiendo, por así decirse. Es el asesino silencioso que le llaman, al dióxido de carbono. Así que yo nunca tengo que estar con un carro prendido en la casa. Sí, si voy a estar reparándolo o algo así, pues hay que abrir, hay que sacarlo al patio y así, ¿verdad? Es muy triste muchas historias que pasan de este dióxido de carbono. En Estados Unidos incluso muchas casas tienen tuberías con gas, o sea, ya funcionan con gas, muchas tuberías, y también han habido muchos accidentes muy tristes de cómo eso sucede con fugas o cosas por el estilo. Obviamente se puede dar cuenta uno por el olor y todo, pero imagínense, en Estados Unidos le tienen que quitar el olor al gas para hacerlo así como vendible, imagínense. Pero nosotros, por ejemplo, con el gas del gas propano, pues sabemos ahí que tiene olor y todo, ¿va? Pero en Estados Unidos tienen que quitarle el olor a gas para evitar como que esos olores fuertes que a veces despiden. Entonces es peor, ¿va? Yo no sé qué hay gas ahí, o sea, él está el cuarto llenándose de dióxido de carbono y yo no sé qué está pasando. All right, that's for the CO2. Esos son los tipos, miren. Vamos con esto que está aquí puesto en las etiquetas. Dry powder. Dry powder es el polvo seco. ¿Sí? Polvo seco. O ese tipo como que de espuma, muy como pereza cuando hacen lo de los arreglos en las ventanas para Navidad. Ese polvito va, ese polvo seco. Y, nieve, creo que nieve sintética. Fire hose reel, esa es
manguera de incendios. Esa solo va a tener agua, ¿va? Esa fijo solo va a tener agua. Fire hose reel. Foam spray es un extintor que tiene una, o sea, va a sprayar una espuma. Foam spray es muy similar al dry powder, pero va a cambiar en cómo también se agarra y todo. Foam spray, porque miren que dry powder sí es así multipropósito. Foam spray only for type A or type B. Type A and type B. Then we have water, and then we have CO2. CO2 is only for flammable liquids and also for live electrical equipment. ¿Ok? Y no puedo mantener también, no puedo tocar nada en el de CO2, no puedo tocar nada porque eso va a empezar a enfriar la boquilla y eso va a ser pero así súper, súper frío, ¿verdad? Contrario a estos que pues es una espuma y no tiene ese tipo de temperatura tan fría cuando sale en la boquilla. Sí va a tener una cierta temperatura, pero no así súper, súper como el CO2, ¿verdad? All right. ¿Alguna pregunta con eso? Por el momento solo lo estamos escuchando y apuntando lo que podamos. Ok, no les he puesto a apuntar esto. No sé si lo estaba apuntando, los tipos de fuego. Estos serían tipos de fuego. Le voy a poner acá, ya que eso es importante que no solo sea para en barcos, sino que eso en verdad es para todo, ¿va? Types of fires. Types of fires. Ese sería como que el título. Ahorita estamos haciendo solo una recapitulación, pero es importante que ustedes sepan esto muy bien, sepan reaccionar a los tipos de fuego y que no hay como que solo una manera, ¿verdad? Ujú. Okay, types of fires. Types of fires. Let's do some pronunciation for this. Hagamos un poquito de pronunciación para esto. Types of fires. Let's start with you, Blanca. Lo voy a decir yo y de ahí va usted. Va. Okay. Types of fires. Empecemos con el título. Types of fires. Types of fire. Types of Types. fire. Type A. Type A. Type A. Eso que tengo acá. Type A. Digámoslo ahí. Type page. O sea, type y la letra A. Type A, digamos. Type A. Type H. ¿Cómo? La letra, ¿esta cómo se dice? ¿Cómo se dice esta letra? Oh, perdón. Type A. Type A. Type A. Ordinary combustibles. Ordinary combustibles. Ordinary combustibles. Digo eso. Ujú. Ordinary. Combustible. Combustible. Combust. Ordinary. Combustible. Combustible. Combustibles. 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 That's good. Wood, paper, clothes, etc. Wool, paper, clothes, etc. Wood, con D, va con D de último. Wood. Good. All right, that's pretty good. Muy bien. Pretty good. So that's type A.
Type A, ordinary combustibles, wood, paper, clothes, etc. What we need there is water. We need water to fight that type of fire. Necesitamos agua para combatir ese tipo de fuego. All right? Eso es como lo que tiene que quedar bien claro, ¿verdad? Que estos se pueden combatir con agua. Obviamente se pueden combatir con los de dry powder, pero pues, también se puede combatir con agua, que sería lo más fácil en muchos casos. Type B for you, Ronnie. Type B. Type B. Type B. Flammable liquids. Flammable liquids. Liquid. Liquids. Grease. Grease. Oil. Oil. Paint. Paint. Solvents. Solvents. Okay, pretty good. ¿Qué tipo de extintor necesitaríamos para ese tipo B? It can be dry powder. Puede ser dry powder. Dry powder es el multipropósito. Dry powder. Por allá lo tengo en la otra foto, pero para ponérselos por acá, este es dry powder. ¿Qué tipos tengo? Tengo dry powder, tengo water, ¿ok? Tengo foam spray, and we have CO2. CO2, okay? So for type B, we need a type B extinguisher. That can be dry powder, foam spray, CO2 for type B of the flammable liquids. Let's take a look at the picture here. Look at this. Dry powder, okay? Foam spray, and CO2. ¿Cuáles son esos tipos de incendio? Los que son por combustibles, ¿sí? Aceite, pues combustible, diésel, gasolina, querosina, ¿ok? Aunque creo que la querosina no se puede incendiar, no recuerdo. All right. Dry powder, and a dry powder, foam spray, CO2. Never water. No podemos hacerlo con agua. Se levanta más el fuego. Se alimenta, se podría decir, del oxígeno y del agua que se están echando, ¿sí? Así que en una situación, por ejemplo, en un cuarto de máquinas, ellos no pueden tener extintores de agua, ¿sí? Ahí no hay situaciones donde la madera se incendie o algo así, sino que pues un motor se puede llegar a incendiar porque se sobrecalienta y todo, se fuerza y pues, tengo que utilizar uno de estos extintores. Dry powder, foam spray, or CO2. Okay? Then, let's move to type C. Type C fire. Type C fire for you, Blanca. I'm going to help you. Yo lo hago de primero. Type C. Type C. ¿Cuál es, teacher? Type C. Tipo C. Type C. No. Type C. Live electrical equipment. Live electrical equipment. Live electrical equipment. 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 Quip. Equipment. Quip. Equipment. Live electrical equipment. Equip. Equip por esa P que está acá, ¿eh? Equipment. Equipment. Eso. Ment va normal. Ment va normal. Equipment. Lo único que cambio en la E
es ahí, así que pasa a ser equipment. 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 Que entre E y la I. Electrical equipment. Equipment. Okay. Electrical panel. Electrical panel. Electrical panel. Motor. Motor. Wiring. Wiring, Etc. etc. Okay, very good. So for type C, we have a different type of extinguisher that we need, because the problem with this is that we have a circuit that is live. There is something going on still with the machine. Hay una máquina que aún está prendida, que está incendiándose, pero toda la electricidad pues sigue conectada. Así que yo no puedo nunca emplear agua para este tipo de fuego, ¿verdad? Solo haría que las personas tengan mucho peligro de morir por electrocución, o incluso la propia persona que esté lanzando agua a ese tipo de fuego. Okay, so that's something that you need to remember when you encounter a situation that a computer, I don't know, something is on fire, the TV, the microwave, I don't know, something inside your house or even on ship, something electrical is on fire, and you need to act soon with those types, the specific type of extinguisher for that. ¿Cuál sería entonces para así como el equipo eléctrico que esté funcionando pero que se incendió y todo está como conectado al final? ¿Qué tipo de extintores tendría que utilizar? Sigo con las mismas, sí, determinaciones de utilizar dry powder, okay, CO2, dry powder and CO2. Dry powder, okay, and CO2. I cannot use the foam spray with that. No puedo usar la espuma, miren, la espuma por spray. El dry powder y CO2 se pueden usar para eso en clase de incendios. For electrical, yes. Okay. Okay. Entonces, normalmente, por ejemplo, algunos colegios y algunas empresas van a tener estos extintores, miren, multipropósito, dry powder, porque esos abarcan todo, digamos. ¿De acuerdo? Okay. Así que es una buena manera de estar así protegido con uno de esos extintores, ¿verdad? CO2, este es más caro, no es muy común tenerlo, así que este es más caro. CO2, okay, used for flammable liquids, and for live electrical equipment. Okay, welcome Álvaro, and welcome Kayla. Is Angie there? Hoy estoy solo yo, teacher. Mi hermana se unirá en un momento. All right. Okay. So we were discussing a little bit about the types of fires and also the types of extinguishers that we need to know, and in order to react to some fire prevention or fire prevention safety procedure on how to answer to that type of fire. Así que estábamos hablando un poquito de los tipos de fuego y de los tipos de extintores. Lo vimos ya en la pasada clase, pero estamos haciendo un poquito de resumen en eso. ¿Okay? Okay, good afternoon. So type D, this is like more rare, not too usual, is going to be rare to encounter that, but that's for the combustible metal. Este va a ser un tipo de fuego mucho más raro,
mucho más raro porque van a ser metales que van a tener una ignición y van a formar la combustión. What type of metals? Magnesium, aluminum, etcétera. Okay, son muy raros estos tipos de, de fuegos, ¿no? Type K, commercial cooking equipment. Commercial cooking equipment. We have cooking oils, animal fats, vegetable oils. Ok, voy a ponerles también la pronunciación de esta. Creo que la habíamos dicho antes, pero solo para que quede también. Vegetables. Vegetables. ¿Okay? Esa es una de las más complicadas para las personas que están iniciando. La de vegetables, ¿verdad? Vegetables, ¿verdad? Vegetales. Vegetales. Le hubieran puesto vegetales mejor, ¿verdad? Vegetables. Vegetables. ¿Okay? Es una muy complicadita porque uno quiere leer eso y automáticamente el cerebro piensa en eso, ¿verdad? Vegetable o algo así. Pero no. Es totalmente opuesto, ¿verdad? Beige. Vegetables. Vegetables. Esa Okay. clase de juego, teacher, es sobre la comida. Correct. That's correct. For commercial cooking equipment, not on food, but on the equipment that you have. For example, a kitchen where you cook fries and hamburgers. When you cook fries and hamburgers, or like ourselves in Guatemala, we have a lot of fried chicken. Deep fryers, deep fat fryers. Tenemos no tanto para la comida, sino que para el equipo que se utiliza para esa cocina, que son las freidoras. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo K. Miren, el tipo K, Commercial Cooking Equipment, que va a ser tratado como flammable liquids también. O sea, no puedo apagarlo con agua para nada, para nada. All right. And this is the sign. Este es miren cómo es el símbolo, ¿verdad? Los símbolos son importantes de saber qué es el tipo de fuego. Commercial cooking equipment. Cooking oils, animal fats, and vegetable oils. Esos van a ser los potenciadores. Y normalmente una de las cosas que van a ser necesarias es apagar, ¿verdad? Apagar rápido la fuente de gas que puede estar ahí aún alimentando. Igual la fuente de energía, que si es por ejemplo, es eléctrico, para que al menos ya no tenga algo que siga lanzando más aceite o lanzando más pues electricidad a ese equipo. Y ya de ahí puedo venir con también los tipos de extintores correctos para ese tipo de fuego. Damos un poquito acá y podemos ver. Y por acá aquí tenemos dos: foam for type A or type B, powder type A, type B, type C, also for electrical equipment. And let's look at the type K extinguisher. Okay, this is a type K extinguisher. That's a complete different extinguisher. I'll take a look at this. It has the black label. It's going to have that black label. Okay. K-Guard is the brand for this. Okay. Instructions: pull the pin, hold up right. Okay. Start back 8 feet, like 2 meters away. Aim at the base of fire, and depress or squeeze and push the lever and sweep side to side. Continue to apply until extinguisher is empty.
Ese sí hay que acabárselo, dice, miren, hay que acabarse el extinguidor hasta que todo esté ya apagado. Dice. All right. Type K. So those are the types of different extinguishers. As I was speaking before, this dry powder is going to be one of the best ways to fight fire. Miren, este va a ser uno de los mejores para prevenir, luchar contra el fuego, ¿verdad? Dry powder. So let's take a look at how that reacts. Veamos un poquito de cómo funciona ese dry powder. Dry powder from a fire by smothering the flames. They're a good all-rounder, so you can... It can be possible to use them on electrical fires and on Class D fires if you have a specific powder. To use the extinguisher, you need to pull off the safety tag to break the seal. Then pull out the pin. Test that it works by pointing it away from the fire and squeeze the handle until the extinguishing agent comes out. Then you need to aim the nozzle at the base of the fire and squeeze the handle. You should use rapid sweeping motions to force the flames to the far edge until all the flames are out. These extinguishers have a range of about 8 meters on average. It's important that you don't use dry powder extinguishers in confined spaces because you'll risk breathing in the powder. Okay, so that's for the dry powder extinguisher. Okay. Let's take a look at the CO2. CO2, dióxido de carbono. Carbon dioxide extinguishers have a black panel around them. They are used on either Class B fires or electrical equipment. Extinguisher, you need to position the discharge horn and then pull off the safety tag to break the seal. Touch the extinguisher horn once you start discharging the extinguisher, even if it's a frost-free horn, because you'll risk getting ice burns. Pull out the pin and test that the extinguisher works by pointing it away from the fire. Then squeeze the handle until the extinguishing agent comes out. Then aim the horn at the base of the fire and squeeze the handle as you walk towards the flames. Once the flames are out, step back and keep discharging the extinguisher until you're a safe distance away. These extinguishers have a range of about 1 to 1.5 meters and will last for a minimum of 11 seconds. Do not use carbon dioxide extinguishers on Class A fires because it can cause a fire to spread. And don't use them in confined spaces because there is a risk of asphyxiation if you inhale too much of the gas. Ok, nos dice también que no usemos el de dióxido de carbono en los de tipo A, en los incendios de tipo A, que son los de materiales como la madera, porque pueden ser peores. Y también no usarlos en un espacio reducido, porque puede uno empezar a inhalar y pues eso puede afectar nuestra locomoción. All right. That's for the dry powder and CO2 fire extinguisher. And also you must not touch, you must not touch the nozzle. Okay, no hay que tocar la boquilla, ya que va a empezar a enfriarse demasiado y puedo tener quemaduras.
Let's take a look at the foam spray. Fire extinguisher. Or aqueous film-forming foam extinguishers, known as AFFF, have a cream panel. They remove the oxygen from all Class B fires. To use the extinguisher, you need to pull off the safety tag to break the seal. And test that it works by pointing it away from the fire. Make sure you squeeze the handle until the extinguishing agent comes out. It's important you know that foam spray extinguishers are used in slightly different ways depending on the class of fire you're tackling. If you're using this extinguisher on a Class A fire, you need to aim the jet at the base of the fire. Squeeze the handle and keep moving the jet of foam across the fire. However, if you're using this extinguisher on a Class B fire, make sure you don't aim the jet directly at the liquid. You need to aim the jet at an edge if it's in a container or at a nearby surface so the foam can flow across and extinguish the fire. The nozzle on the extinguisher can either be a jet or a spray, and it'll last for between 35 seconds and a minute. Foam spray extinguishers have a range of about 4 to 5 meters. Never use foam spray extinguishers on Class C or Class F fires or on live electrical equipment. Okay, we shouldn't use that for Class C or electrical. Class C fire, okay, live electrical. Class F, dijo Class F, ese sí no lo conozco. Class F fire. Ah, es que ese también le llaman al clase K, que es siempre el del... Class A, solid combustible materials, paper, wood, textiles. Class B, flammable liquids, petrol, diesel, oil. Class C, flammable gases, natural gas, propane. Class D, combustible metals, sodium, potassium, lithium. Class F, cooking oils, fats, deep fat fryers. Deep fat fryers es para donde se hace el pollo frito, digamos, ¿verdad? Cuando se sumerge, Eso se le llama deep fat fryer. Deep fat fryer, que es una freidora. Class C, electrical fires or short circuiting equipment. Hay como que un poquito de diferencia en algunas clasificaciones. ¿A quién le creemos, digamos? Ok, este está un poquito más resumido. Okay, Class A, solid substances, glow and flames, wood, paper, textiles, and the extinguishing agent is going to be water, foam, or ABC powder. ABC powder. For B, we had liquids. That's going to be a flame, oil, gasoline, fats. You can use foam. Foam es espuma, que era lo que estábamos viendo, pero si se dieron cuenta es como que también un poquito así líquida, ¿verdad? No es así tan seca la espuma. CO2. We can also use ABC or the ABC powder or multi-purpose powder. BC or the powder, BC powder, okay? That's for liquids. Gases, okay? Gases also with flames, esos van a ser flamas también. Butane, propane, natural gas. ¿Qué extintores podemos usar ahí? CO2,
BC powder, ABC powder. Okay. For combustible metal, glow and flames, magnesium, aluminum, sodium, dry powder. Ahí sí, completamente dry powder. Electrical, for liquid solid substances, glow and flames, usually plastics. Okay. Non-conductive extinguishing agents. Non-conductive extinguishing agents for electrical, class E. And oils and fats, que era lo que teníamos como K en el otro, tipo K. Entonces podría ser tipo K o tipo F. Oils and fats, flames, cooking oils, frying fat, specific extinguishing agent. Y ahí ese sí es tipo K o tipo F. No, no se puede usar así uno así al azar. ¿Ok? Questions about that? ¿Alguna pregunta en eso? ¿Estamos bien? Es importante entonces que sepan la diferencia entre cada tipo de fuego, cada tipo de extintor. Y estos son los tipos tipo K o tipo F, ¿verdad? Tipo F que serían al final los que van a tener eh, de una vez el agente específico para algo que está en la cocina. ¿Ok? Así que eso cubre a grandes rasgos lo que es todo ese módulo de la prevención del fuego. Okay, now we need to move. We need to move to another subject, an important subject. Les voy a poner por acá. That is going to be the first aid. First aid, elementary first aid. Ese es un módulo completo de ese entrenamiento. Del entrenamiento ahí de marino, ¿verdad? So let's take a look at some of the material for this. Okay, this is pretty good. We are going to take a look at this material. I'm going to send this also to you. Some flashcards.
Ok, ese material es el que vamos a estar ahí utilizando. Okay, when you come up to a scene of an accident, we have 3 steps. Check to see if it's safe. Call 911 primary survey. So when you come to a scene of an accident, we have 3 steps. Okay, 3 steps, 3 pasos al llegar a una escena de un accidente. When you come up to a scene of an accident, we have 3 steps. Okay, check to see if it's safe for you and also for the casualty. En todo esto de first aid, a la persona que está en problemas se le va a llamar casualty. Se lo voy a poner por acá. Sí, la pronunciación es con she. Casualty. Casualty. Eso se podría decir la víctima. Puede ser víctima la persona que está en problemas. Casualty. ¿Ok? So, 3 steps, 3 pasos que debemos de realizar cuando llegamos a una escena de un incidente. Let's start with you, Álvaro. What are the 3 steps for this? Es como global, o sea, para Estados Unidos, pero podemos irlo adecuando un poquito a lo que es lo del barco, ¿sí? Entonces, si quiere le voy a poner primero la pronunciación. Yo la puedo decir también y de ahí la dice usted. Check to see if it's safe. Call 911 primary survey. Okay, check to see if it's safe. Call 911 and primary survey. Digámoslo, Otto. Check to see if it's safe. Call 911 primary survey. Ok, primary survey. Así que esos son los pasos como cuando uno llega a ver qué está pasando, si es seguro también tanto para nosotros y para la víctima. Automáticamente también buscar ayuda, si tenemos ya el radio, comunicarnos con nuestro superior por el radio o gritar a alguien que esté cerca para que se sepa qué pasó. Alguien se cayó, ¿verdad? Se resbaló, por ejemplo, en la cubierta, se golpeó o un lazo lo pasó trayendo cuando se está haciendo el amarre del barco y así. Primary survey. Primary survey es chequear, ¿verdad? Todo el qué está pasando con la víctima, es si está consciente o está inconsciente también. ¿Ok? ¿Alguien de ustedes ha tenido entrenamiento de primeros auxilios? Tal vez sí no tan grande, pero tal vez algo en algún lugar o aún no, digamos. Solamente una vez una práctica de lo del RCP, teacher. Listo, muy bien. Listo, nos va a ayudar eso también, entonces. Ok. Muchas de estas cosas, pues aquí solo los vamos a ver teóricas. En esos cursos de entrenamiento, pues ya las hacen. Y en verdad, pues es muy, muy importante que ustedes sepan cómo actuar con diferentes escenas y cómo la persona, pues también puede llegar a sobrevivir con la respuesta que ustedes tengan, ¿verdad? Pero obviamente si yo no estoy capacitado y no estoy entrenado,
pues es como que estuviera sola la persona, o sea, no le trae mucha cuenta. Entonces, cada semana en los barcos, o sea, cuando ya están en alta mar, cada semana hacen ensayos, hacen de ensayos de todos tipos, ¿verdad? Pero hacen muchos ensayos también de lo que es los primeros auxilios, que es algo muy, muy importante. Okay, so let's continue. Okay. The primary survey. What's the primary survey? Let's go with you. So we have A, B, C, D. A, B, Primary C, D survey. for the primary survey. Primary survey. Okay. Lo voy a hacer primero. Bueno, lo voy a hacer que lo diga la computadora. De ahí yo y de ahí va usted, Keila, ¿sí? A, airway. B, breathing. C, circulation pulse. D, AED. Okay. Airway. Airway for A, airway. B for breathing, breathing, respiración. Okay. Breathing. Airway son que la persona tenga, ¿sí? Las vías para las vías respiratorias, pues en un buen estado y que pueda tener ese pasaje de aire, por ejemplo, libre, airway. Eso se llama eso de airway. Breathing o breathing, que la persona esté respirando, breathing. Circulation or pulse, ¿verdad? El pulso, que puede ser en el cuello. No sé si ustedes se han alguna vez pues medido el pulso en el cuello, ¿verdad? Okay, and that's for D, AED, AED, okay? Airway, breathing, circulation, or pulse, D, AED. A, airway. B, breathing. C, circulation pulse. D, AED. AED. But let's just check primary survey, A, B, C, D, because the D is not too clear. But I think we don't have D. We just have A, B, C. Airway, breathing, and circulation. Well, D is disability or neurologic assessment, and E is for exposure. Okay. Disability and also exposure. A, airway. B, breathing. C, circulation pulse. D, AED. Okay, let's do this. Kayla, please, this one. A, airway. B, breathing. C, circulation or pulse. And D, AED. Okay, so let's check a small video how to check the pulse. Pulse sería como que esa más la P la pronunciación, pulse. There are different types of how to check the pulse. So let's take a look at these pulse points. Pulse points. Welcome to this edition of the First Aid Show. Within First Aid, we often look at someone's pulse. So what we're going to do now is have a look at the different places on the body that we can detect a pulse. So now looking at the on somebody. So your primary pulse point would be your radial pulse, which is found in your wrist, just below your thumb. Okay, that's for the radial pulse. Okay. Below your thumb. Okay. Your starting point. Then working up your arm, you have a brachial pulse,
and then you also have one into the neck as well, which is your carotid pulse. Other pulses that you're able to detect would be your femoral pulses, which is end. You also have another pulse behind the knee, which is your popliteal pulse, and then on the top of the foot is your pedal pulse. And you should be able to feel all of your own pulses. When you take your pulses, obviously you're going to use one hand. The only pulse you would ever use, you would never use two hands, is the carotid. You would only ever feel one side at one time. And what sort of things are you feeling for? You're feeling to actually, can you actually feel the pulse pass through underneath your fingers, and you'll feel it just bounce slowly under your fingers. If you can't find it, just have a fiddle around. You will eventually find it. Just slight pressure on the wrist. If you press too deep, obviously it will just feel as though you can't feel anything, just come off very slightly. You will find it. You just have to have a dig around and find it in there. And will the pulse points, will that indicate blood pressure at all if you lost the pulse point in a certain part of the body? Yes, normally the radial pulses, when somebody becomes unwell, the body is incredibly clever and it will protect the vital organs. So it will protect the brain, the heart, and all the internal organs. So when you become unwell, you will lose what's called your peripheral pulses. So you will lose your radial pulse, you will lose your pedal pulse, and then you'll slowly lose the pulses, and it will have to all protect the main area of the body. Your carotid pulse you should never lose, unless of course you have a cardiac arrest or you die. Okay, that's a pretty good explanation. When you are unwell, esa es otra palabra cuando uno está mal, ¿verdad? Cuando surgió un accidente, a eso se le va a llamar también, es una palabra un poquito más hacia lo del inglés británico, pero es esta palabra, miren, unwell. Yeah, I'm feeling unwell, es que algo me aqueja, unwell. And this is the way the pulse points where are located, the pulse points throughout your body. You can feel your own pulse. And also the most important one is from the neck, okay? You can feel your own pulse, and you can do this practice or how to find your pulse on the neck. And it's there. And that's the only pulse that you won't lose. Ese es el único pulso que uno no va a perder, aunque esté pues bastante mal, ¿verdad? Que esté en una situación bastante mal, solo que tenga un paro cardíaco, dice, o pues al final que esté muerto, la persona no va a tener pulso. Y ahí es donde también yo debo actuar rápido y empezar, por ejemplo, resucitación cardiopulmonar, por ejemplo, si no está respirando la persona, yo tengo que actuar, pero van a haber diferentes situaciones. Also, do not move the casualty, nunca mover a la persona que está inconsciente, ¿okay? Porque puede resultar en un daño de la médula espinal. Así que eso es algo muy, muy importante de saber. Y siempre mantener la vista en la persona de lo que está pasando, ¿verdad? Puedo dejar a la persona un rato muy corto para gritarle a alguien y pues, pero si yo no encuentro a alguien o sea, no me voy a ir, o sea, tengo que estar con la persona. Media vez el ambiente también sea seguro para mí para estar. Lamentablemente, pues sí es una de las cosas que dicen en el procedimiento, que el ambiente debe ser seguro para que yo pueda dar estos primeros auxilios, ¿ok? Es algo pues un poquito complicado. Por ejemplo, si se llegaran a tener una situación adversa y donde su seguridad no está garantizada, imagínense, o sea, es algo bastante importante de conocer qué cosas puedo realizar y qué cosas no. ¿Ok? So that's for the feel your pulse. ¿Ok? Y a este se le llama, al más importante, lo voy a poner por acá. Carotid pulse. ¿Sí? De la carótida es. Y los demás sí van a empezar, tal vez no de una vez apagarse completamente, pero sí dice que como el cuerpo es extremadamente inteligente, va a empezar a mandar muchas de las señales o va a proteger mucho de los órganos internos, así que muchas de las señales externas las va a apagar, por así decirse, que son todos los demás pulsos, ¿verdad? Hacia mantener en funcionamiento todos los órganos internos. Okay, that's for feeling the pulse.
And also have to check the pulse for CPR. Y también hay un cálculo que se puede hacer para el pulso de cuántas pulsaciones se están dando, ¿verdad? Para saber si estamos bien o no tan bien. In this clip, we're going to talk about checking for a pulse. The place where you want to check for a pulse is called the carotid, which is located right here. You can kind of feel some of the muscles that extend out to the side of the neck. You can feel your trachea midline in your hand. Once they fall in the crevice in the middle, that's where you locate your carotid. Rather than a radial pulse in your wrist or any other location, it's more accurate. Your pulse, by feeling it, is just a matter of what your blood is. You can actually still be alive, your heart can still be pumping, but if your blood pressure is, for example, too distal. Once your body starts to shut down and your blood pressure drops in your core. So therefore, you could go to feel for a carotid and it will be absent and you'll think that the patient is in cardiac arrest, but in all reality, their body has just said that it doesn't want to give blood to the extremities, it'd rather give it to the core. So you want to give the carotid pulse because that's the most accurate, which can read as low to 50 to 60. Even if they still do have a heartbeat, it's important that you give CPR. On this patient, the time you want to check for your CPR or for a carotid pulse is after you've opened the airway and you've checked for 5 to 10 seconds. You then want to find your location and assess that, not pushing too hard. If you push too hard, you can actually occlude the vessel of the artery and you won't feel anything. So you want to give a kind of just a gentle pressure, just enough to feel. And when you do that, you want to feel for 5 to 10 seconds. It's important to never check with your thumb. By checking with your thumb actually has its own pulse. So by pushing on something with your thumb, it's common for people to feel a pulse when in all reality they're just feeling their own pulse from their thumb. Okay, so that's for the feeling the pulse. Carotid pulse, radial pulse, radial. So that's for the primary survey. Primary survey is to check the airway, the breathing, and the circulation or the pulse of the casualty. Okay. Primary survey, when CPR is needed, that's going to be CAB, compression, airway, and breaths. Compression, airways, and breaths. C compression, airway, B breath. Aunque este no lo vamos a saber hasta que sepamos que la persona no está respirando. Okay, no es como que una vez vamos a darle CRP a ustedes, no. O sea, hay que saber primero si la persona está respirando. Sí, tengo que levantar el mentón de la persona, acercarme a lo que es la boca y lo que es la nariz y escuchar por 10 segundos. Escuchar y sentir, ¿verdad? Por 10 segundos, que es donde ahí es la clave rápida, es decir, bueno, esta persona no está respirando para nada, o sí está respirando y pues no voy a hacer una resucitación, ¿va ustedes? Ok. Primary survey when CPR is needed, CAB. C compression, airway, B breath. Okay, I think that's for Maripili. Are you ready? ¿Está lista, Maripili? Hello, teacher, aquí estoy. Okay. Solo denme unos minutos que ando comprando el pan. All right, don't worry. Sí. Don't worry. Let's move now to Ronnie. Are you ready, Ronnie? Lo voy a poner, lo voy a decir y ahí lo dice usted. C compression, airway, B breath. C compression, A for airway, and B for breaths. Okay, démosle. C compression, A airway, B breaths. Breaths, así, sin la A, digamos. C compression, airway, B breath. Breaths. Breaths. Okay, that's good. Así que estas del survey o del chequeo, survey es chequeo. Survey es chequeo, este primary survey, el chequeo primario, ¿sí? Que voy a hacer del escenario en el que está la víctima, ¿ok? Primary survey when CPR is needed. C compression, A for airway, and B for breaths.
breaths. All right. Secondary survey. Secondary survey. Hops. Hops. Secondary survey. Age. History. O for observation. P for palmation. S for a special test. H history, O observation, P palmation, S special test. H history, O observation, P palmation, S special test. Okay, let's do this, Alvaro, please. Repito. Please. Age, history, O observation, P palmation, is special test. S, okay? S, careful with that. Test. S. Así la S Test. normal, ¿verdad? S. Test. Test. All right, pretty good. H for history, O for observation, P for palmation, and S for the special tests. That's for the second survey. Secondary survey. Hops. Okay. HX or history in the secondary survey. What that means is that we need to find out some background. Tenemos que saber un poquito de información de la persona. Okay. And let's take a look at this. MOI, location of pain, type of pain, or prior injury. MOI, I don't know what's MOI. This is for the HX history in the secondary survey. Perdón, teacher, ya regresé. Es que acabo de venir también de trabajar de una aldea donde yo trabajo. Okay, don't Pero worry. ya estoy de nuevo. Okay, thank you. So we have some surveys. I want to see the HX survey. Quiero ver en qué consiste este HX. Because we have this word MOI here, MOI. Location of pain, type of pain, prior injury. Pain es dolor. Pain es dolor. Okay, pain. Por eso a todos los, muchas de las medicinas que llegan a ser muy problemáticas para los gringos se les llaman painkillers. Painkillers. Pain es dolor. Y killers, pues, killer es asesino, digamos. Killer, ¿va? O algo que mata, digamos. Painkiller sería entonces ese tipo de medicinas contra el dolor, ¿verdad? O que matan el dolor, por así decirlo. Painkillers. But I'm not really sure for that MOI word. Secondary. Okay, this is the secondary survey. M-O and I. M-O and I. But I cannot find anything from the MOI. Okay,
head and face, neck, shoulder, abdomen, back, limbs. But as for the part that we understand, the history on the secondary survey, location of pain, type of pain, and prior injury. Location of pain, type of pain, and prior injury. MOI, location of pain, type of pain, prior injury. MOI. What's MOI? Mechanism of injury. Oh, okay. Mechanism of injury. Mechanism of injury. That's MOI. MOI. Mechanism of injury. So that's, we already know, mechanism of injury, mechanism of injury. MOI, location of pain, type of pain, prior injury. Location of pain, type of pain, and prior injury, prior injury. That's the history in the secondary survey. So let's do for you, Kayla, MOI, location of pain, type of pain, prior injury. MOA, location of pain, type of pain, prior injury. Prior. And Prior injury. Injury. And MOI. MOI. Okay, pretty good. So that's for the location of pain. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el dolor? El tipo del dolor. And prior injury. Si hay alguna información de que pues hubo daño ahí. Por ejemplo, una quebradura, una fractura hace muchos años. Okay. That's going to be important to know on the first aid responder. What's the observation in secondary survey? Observation in secondary survey. Okay, so take a look at this. Observation. Estos son todos los tipos de procedimientos que se siguen cuando yo estoy atendiendo a una persona. Observation in secondary survey. Observation in secondary survey. Observation in secondary survey. Observation in secondary survey. Okay. Bleeding. Bleeding es estar sangrando. Okay. Bleeding. Bruising. Bruising. Esos son quemadas o raspones. Bruise, solo una, así bruise, casi como el nombre también de bruise. Esa es una quemada o un raspón, por ejemplo. ¿Verdad? Discoloration. Discoloration es, ¿verdad? Que algo está pasando en la piel a causa de algo, por ejemplo, algo interno. Discoloration. Or even in your body, all your body is going to be like pale because you're losing heat, for example. Your blood pressure is falling, so you are going to, display an unwell state. Uno va a empezar como que a mostrarse de manera bastante mala. Por ejemplo, tal vez ustedes no han tenido situaciones tan adversas así, pero pues han tenido algunos catarros fuertes o dolores estomacales y que los han puesto así como que los pone a uno más así pálidos y malos y se ve uno con el semblante así. Okay, that's for discoloration, walk, and posture. Bleeding, bruising, discoloration, walk, and posture. What's that? Observation in the secondary survey. La observación, ¿verdad? Observación en la segunda, en la muestra que yo estoy obteniendo. Survey también es encuesta, ¿verdad? Pero aquí es chequeo, en el chequeo secundarios.
Bleeding, bruising, discoloration, walk, posture. Okay, let's do this: bleeding, bruising, discoloration, and walk and posture. Ronnie, please. Bleeding, bruising, discoloration, walk, posture. Okay, posture, posture. Posture. ¿Cómo es? Posture. 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 Eso. Y chur. Posture. 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 Chur. Como churro, ¿verdad? Como churro. El pos es normal. Pos. Posture. 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 Eso. Posture. Posture. Escuchémoslo otra vez acá. Bleeding, bruising, discoloration, walk, posture. Bleeding, bruising, discoloration, walk, posture. 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 Ok, bleeding, bruising, discoloration, walk and posture. Eso es con el chequeo de observación, ¿verdad? Chequeo de observación. Swelling, disformity, pulse, temperature. Swelling, disformity, pulse, temperature. Este temperature va también como el anterior, ¿verdad? De posture, posture, temperature, temperature. Este normalmente pues es bastante complicado, pero lo aterrizan bien con solo temperature, 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 tempe normal, tempe y de ahí chure, temperature. Swelling, disformity, pulse, temperature. Swelling, swelling, miren esto cambia ahí completo. Swelling, disformity, pulse and temperature. Swelling es el quejarse, ¿verdad? De algo. Swelling. Se lo voy a poner por acá. O sea, tener un desconfort de algo. Pero les voy a buscar la mera palabra. Sudando, miren, pero ese sudando es swelling. Bueno, solo que lo hayan puesto mal. Sí, swelling. Swelling no existe. Swelling es sudando. Okay. Swelling es sudando. Swelling no existe. Okay. Disformity, pulse, and temperature. Swelling, disformity, pulse, temperature. Okay, let's do that. I think that's for auto. Auto, please. Swelling, disformity, pulse, and temperature. Okay, Otto, swelling, disformity, pulse, and temperature. Swelling, disformity, pulse, temperature, ¿cómo se dice? Se los voy a poner acá. Igual si tienen algún lápiz y papel, pueden apuntarlo, porque leyéndola sí es muy complicado. Es muy complicado. Temperature, miren. Temperature. Así, o sea, sencillo. Leyéndola sí es muy complicado, como que saber cómo va. Temperature. Y ese chure viene viene del posture también. Posture, que es el parado, ¿verdad? Digamos cómo está uno. ¿Sí? Posture. Posture. Temperature, temperatura y posture. Les voy a poner la mera palabra, no se me viene. La postura. Está más que evidente, ¿verdad? La postura que tiene uno, pues, de cómo se ve también, la postura. Posture.
Deformity, swelling, porque swelling no existe. So what's the special test? Special test in secondary survey? That's going to be pale, rise their tail, red, rise their head. Pale, rise their tail, red, rise their head. Entonces, esto es un poquito de qué es lo que pasa si estamos viendo que la persona como que no tiene muy buena circulación y nos dicen que subamos las piernas, ¿verdad? Que las subamos un poquito, o sea, arriba de donde está para empezar un poquito de la circulación. Eso sí nos mostramos también muy pálidos. Por eso dice ahí pale, raise their tail, red, raise their head. Si nos miramos un poquito rojos, dicen, o colorados, de levantarnos, o sea, con la postura para lo que es si tal vez a eso en una posición donde toda la sangre tal vez está yendo a la cabeza. Entonces, pues voy a levantar un poco la persona. Recuérdense no moverla, ¿verdad? Pero sí puedo hacer algunos movimientos pequeños, como levantar la cabeza y todo. No sentarla y todo, por ejemplo. Si alguien está en un mal estado, pues yo no, tipo las películas, ¿verdad? Las películas siempre como que lo engañan a uno, y era porque en las películas hasta, no sé, hacen muchas cosas, pero dice que media vez la persona está en un estado ahí, por ejemplo, en el suelo y todo, pues yo no puedo llegar a levantarlo así de la nada y todo, sino que tengo que chequear, tengo que saber qué está pasando, si tiene un color pálido, verá, levantar las extremidades, levantar las piernas, si está en un color así muy colorado, levantar la cabeza, ¿verdad? Pale, raise their tail, red, raise their head. Es como una frase un poquito así de canto para recordarse de ese special test in secondary survey. I think that's for you, Blanca. Are you ready? Se lo voy a poner, lo voy a decir yo y de ahí lo dice usted, ¿sí? Entonces se lo voy a poner ahorita. Pale raise their tail, red raise their head. Pale raise their tail, red raise their head. Porque va así a 1000 por hora, ¿va? Pale, raise their tail. Pale, raise their tail. Red, que es el color rojo. Red, raise their head. Their head. Vean que va como rimando por eso, para recordarse de esa rima. Vamos pues. Pale, raise their tail. Red, raise their head. Pale, raise their tail. Tail. Ay, Tail. Red, raise their head. Head, así solo. Head. H es con J-E-D. Head. ¿Ok? Es como Repito todo. Sí, puede darle otra vez. Pale, raise their tail. Raise their head. Okay, pale, raise their tail. Red, raise their head. Raise, no rise. No, raise. Raise their head. Okay. All right. Very good. Esa es un special test o un chequeo especial. ¿En qué etapa? En secondary survey. Ok, thank you, Blanca. Entonces tenemos el chequeo principal que es ver muchas de las cuestiones, primero de seguridad, ver las vías respiratorias, ¿sí? Ver lo que es si está en circulación, o sea, si presenta circulación. Okay, that's for the first, the primary survey. Okay, and then we have the secondary survey. Secondary survey is more like observation, the history, okay? Where is the pain located? That's for secondary survey. I have this here, I remember.
Y eso tiene que ser muy rápido, ¿no? Ver eso bastante rápido. This is the primary survey. Okay, the dangers, airway, breathing, and circulation. But the danger, is it safe to approach? Primary assessment. Danger, is it safe to approach? ¿Está seguro para mí acercarme a la víctima? If no, stay at a safe distance and call emergency service. ¿Ok? Primer chequeo que uno debe realizar. ¿Es seguro para mí ir a auxiliar a la persona? Si no, mantenerme a una distancia y llamar a los servicios de emergencia. For the response, is the casualty conscious? ¿Está consciente la persona? Okay. And then, for circulation, does the casualty has catastrophic bleeding? Catastrophic bleeding. If yes, then first stop them. Catastrophic bleeding. ¿Qué sería eso? Una pérdida de sangre catastrófica. ¿Ok? Que la persona se está desangrando. Ese es el peor de los casos. ¿Por qué? Pues no puedo continuar con nada más hasta que pare eso. And we have different ways to just to fight with that. Tenemos diferentes tipos. Okay, we have internal bleeding. Tenemos pues las hemorragias internas. That's really difficult to see. Eso es muy difícil de ver, ¿verdad? Porque algún miembro puede estar, algún órgano, ¿verdad? Puede estar lacerado, algún golpe, ¿verdad? Se cayó la persona y no podemos ver eso para nada, pero la persona muestra estos rasgos de no estar bien a través de ¿qué? Por ejemplo, la respiración, ¿verdad? Que le cuesta a la persona respirar. Así que eso va a ser una seña de que tal vez no estoy viendo algo aquí visible, pero que sí hay algo internamente que a la persona le está aquejando. ¿Ok? También un poquito de esto, mostrarse pálido, ¿verdad? Puede ser también una seña de de hemorragia interna y de ver un poquito si hay algunos golpes, ¿verdad? En el cuerpo que pudieron llevar a eso. De ahí tengo lo que es pues estar sangrando, pero externamente, donde pues eso sí es más fácil de ver. Y tengo que también chequear primero dónde está el corte. O sea, tengo que exponer primero el corte, eso se llama expose, ¿verdad? Exponer el corte, exponer la lesión rápido, saber dónde está el corte, ver qué tipo de corte es, si es una cortadura muy grande también, ¿sí? En dónde está, por ejemplo, cortaduras de estómago, cortaduras de cuello por acá, o sea, eso no va a ser para mí posible poner un torniquete, pero por ejemplo, si están por ejemplo, en el brazo, sí, es una cortada grande, pero pues lo primero que voy a hacer es aplicar presión, por eso sí lo tienen bien las películas, ¿verdad? Que sí ponen como que a presionar a las personas, pero voy a aplicar presión, voy a automáticamente también tratar de llamar a ayuda gritando, voy a tener una manera de si no está cediendo esa lesión, ¿sí? El qué tan necesario va a ser aplicar un torniquete a la persona y los torniquetes, por ejemplo, pues no se aplican en las uniones, ¿verdad? Por ejemplo, acá, sino que
siempre van a ser a 2 pulgadas más arriba de la lesión para improvisar con algo, ¿verdad? No se recomienda para nada, o sea, en todos los manuales y todo no se recomienda ningún torniquete así hechizo, pero obviamente si yo no tengo nada como pues yo no voy a tener a la par el, el botiquín o, ¿verdad? De emergencias, porque hay torniquetes especiales que son así, pero rapidísimos, vamos a ver algunos y solo lo pongo, hasta tiene un tipo de ratch que se llama tipo los mecánicos, ¿va? Solo se empieza a apretar y ahí queda. Mientras que un torniquete ya hechizo, pues yo también tengo que saber cómo realizarlo. De ahí están las gasas. Tengo un montón de gasas disponibles normalmente en los botiquines que van a ir también al tipo de daño que sufrí en la cortadura. Eso es for bleeding, que es esta parte, miren. Pero si no hay un corte ni nada, tengo que ver a la persona en 3 cosas. Esto es para el primary survey o primary assessment. Survey lo usa un poquito más por el inglés británico. En inglés americano se usa más assessment. ¿Y qué es eso? Chequeo. Tanto assessment o survey es chequeo. Airway, is the airway free? O sea, veo que está disponible la persona, o sea, no tiene nada para que le afecte para respirar. Sus vías respiratorias pueden, o sea, ser accedidas rápidamente por el oxígeno. Breathing está en una situación normal al final de respiración, ¿verdad? Incluso viendo el pecho, yo puedo ver la compresión del pecho, ¿verdad? De cómo está la persona, tal vez pues solo cayó y quedó inconsciente, ¿verdad? Pero todo está bien. Así que, y la circulación, ¿verdad? Are there any signs of shock? Si hay algunos síntomas de shock que pueda tener la persona, chequear el pulso y demás. Okay? That's for the primary. Are for the secondary. Que es el que estamos viendo que tiene varias etapas. Take a look at this. Primary versus secondary. Life-threatening conditions, determine responsiveness, and check ABSC, airway, breathing, and circulation. Así que ese creo que ya lo tenemos bien para lo que es el primero, ¿verdad? Primary assessment or primary survey. Then the secondary assessment or the secondary survey, you have rule out life-threatening conditions. Así que ya dejamos de un lado las condiciones amenazadoras para la vida, ¿verdad? De peligro para la vida de la persona. And begin the hit or hops. Hit or hops. Okay. History, inspection or observation, palpation, and testing, special testing or testing. Okay. Testing or special testing. All right. Eso es para que poner en versus esos dos. So this is the special test. Este es el test especial en el secundario, ¿verdad? De cómo está la persona en su semblante. Special test. Check, call, care. Check, call, care. Okay, Chuck es el nombre. Chuck. Ese es como Carlos. Check. Let's do this, Ronnie, please. Check, call, care. Check, call, care. Check, call, care. Okay, check, call, care. In an emergency. That's in an emergency. Check, call, and care. ¿Qué significa esto? Chequear, llamar, ¿verdad? Llamar a alguien y cuidar, ¿verdad? Cuidar a la persona. Check, call, y care. In an emergency. Sí, ese es como que la... Check, call, care. Check, call, care. Check, call, care. Look, listen, and feel. Look, listen, and feel. Look, listen, feel.
Look, listen, feel. Look, listen, feel. A 3-point evaluation that is used to check for breathing. Okay, 3-point evaluation that is used to check for breathing. Look, listen, and feel. Look, listen, and feel. Okay. When we are going to have a casualty, we are going to check if the person is breathing. So there is a procedure to check that. This is going to be a situation where the scene is safe, your gloves are on, your CPR shield's available, you arrive to find a victim unconscious, or at least appearing unconscious. You call out to them, they do not respond to your verbal stimulus, and they do not respond. You check, do not appear to be breathing. We activate the emergency medical services or call a code, and if we have a bystander, we tell that bystander, hey, you, go call 911 and come back. I might need your help. They respond. Now we know that because this patient has a palpable pulse but is not breathing, they're going to need rescue breathing. So we're going to put the mask and we're going to deliver one rescue breath over a second every 5 to 6 seconds for 2 minutes. After 2 minutes, we're going to assess for a pulse, no more than 10 seconds. If it's still easily palpable, meaning we can feel it easily, but there's no breathing on his own or no appreciable breathing, we're going to continue rescue breaths, one breath every 5 to 6 seconds for 2 minutes and keep reassessing. If at some point they lose their pulse, can't feel it anymore, and they're still not breathing, that's when we go into CP, continue rescue breathing and wait for EMS to arrive or the next advanced life support team to arrive and take over. Shield available. Sir, can you hear me? Sir? Sir, can you hear me? There's no response. Hey, you in the plaid shirt, would you go call 911? I've got a man who's unresponsive. I might need your help. Please come back. Oh yeah, he's got a nice strong pulse, but he does not seem to be breathing. I'm going to begin rescue breathing. 1 1,000, 2 1,000, 3 1,000, 1 1,000, 2 1,000, 1 1,000, 2 1,000, 3 1,000, 4 1,000. And I'm going to continue this for about 2 minutes. Check for a carotid pulse. If no pulse, if no breathing, start CPR for another 2 minutes and then reassess. Okay, that's for checking breathing and how the patient is going to react. And it can only be performed at that level with adults. As for that, y puede ser, o sea, van a haber diferencias tanto para adultos y para niños en el CRP. All right. So, first aid for choking. Choking. First aid for choking. Choking es cuando se está atragantando uno. First aid for choking. Choking. First aid for choking. Cuff victim and perform the Heimlich maneuver or CPR. Cough victim perform Heimlich maneuver CPR. Heimlich maneuver. Cough victim perform Heimlich maneuver CPR. Heimlich maneuver. Heimlich maneuver. Heimlich maneuver. Heimlich maneuver. Heimlich maneuver. And it can also be for kids and also for adults.
Ask them. If they are coughing, encourage them to continue to speak or cough. They need your help straight away. Body with one hand and help them 5 sharp back blows between their shoulder blades. See if there's anything in their mouth. If there is, giving up to 5 abdominal thrusts. Put your arms around them and clench your lower hand sharply inwards and upwards. Check their mouth. 9 or 112 for emergency help. Use a spose and 5 abdominal thrusts until the blockage clears or help their breathing. If then, so remember, squeeze it out, or 112 for emergency help. If they become unresponsive. Choking. Okay. So that's for the Heimlich maneuver. Heimlich maneuver. But it varies also for adults. For kids, it's different. Today we're going to review child choking. This is important because under the age of 5, choking is like the 5th leading cause of death in children. So it's important. What do they mostly choke on? Food. Why? They're always eating. I'm always feeding mine. Kids choke on food. They choke on toys and smaller objects too. But the majority, rush your child when they're eating and don't leave them eating unattended. Stay with your kid if they're eating, especially if they're under age 5. First, recognize the choking victim. Recognize the child is choking. They might not be able to throw it. The only sound you hear coming out of them is a high-pitched whistle. Ask them, are you choking? Can you speak? If not, begin the Heimlich maneuver. Are you choking? Can you speak at all? Here, stand up. Stand up. Now notice, when you learned how to do the Heimlich on an adult, it was done standing. You're trying to get your hands underneath the diaphragm. You want to push up on the diaphragm to remove that object, but you can't do it hovering over them. You have to get down behind them. So drop down to one knee behind the victim, put you in a better position to do proper, effective abdominal thrusts. Now, after the object's been expelled, stay with the child, make sure the child is okay. You're going to continue to do the Heimlich maneuver until either the obstruction comes up or the child becomes unresponsive. At this point, call 911 immediately, get some help coming. Come back, begin CPR. You're going to start standard CPR. The only difference is before you put air into the victim, open up the mouth, look. Okay, it's pretty important for that Heimlich maneuver. And it can save people, you can save a person's lives with that. So that's pretty important to know the Heimlich maneuver. Whether for kids, it's kind of different, and also for adults. Okay. There are many stories from people that were saved from people helping them. Well, this is a video. Michigan State Trooper saves choking waitress. Una mesera, miren, que se estaba ahogando. That's our news at 6. A stroke of luck in the middle of a crisis. Happened at a Big Boy restaurant in Woodhaven when a waitress eating during her break began to choke. Co-workers did what they could to help, but as she tells our Larry Spruill, it took a stranger to step in to save her.
Everything happened here inside this restaurant. The unthinkable happened. An employee was working a normal shift when she started choking. I was terrified. I couldn't breathe. Big boy waitress Nicole recalls the life-threatening moments last Friday at her job here in Woodhaven. She was working her regular shift. Things were busy and she was hungry. So she quickly took a bite of the restaurant's famous cornbread before helping a customer. So I heard the bell ding, so I hopped up like I was in like this kind of position or something. And then the cornbread got stuck in my throat. And she started choking. I couldn't talk, I couldn't anything. The video then shows Nicole trying to get her co-worker Shirley attention, waving and punching her several times. You can see Nicole putting her hands up in the air, walking around, anything to just breathe. And then she gave me the Heimlich maneuver, wouldn't come out. There was an officer somewhere in the restaurant, and he came up and gave me the Heimlich maneuver about, I don't know, 7 times maybe. Local 4 learned he's a Michigan State trooper and was inside the restaurant eating. The video shows him patting Nicole on the back, trying to get the cornbread to come out. Restaurant owner Habib Bowden says everything happened so fast, but so slow at the same time. I was freaking out. I mean, you know, something like that, it was crazy. Minutes later, paramedics arrived, but the Heimlich maneuver from both Shirley and Trooper Mark Adams worked. But when asked, would she eat another piece of cornbread? Yeah, it's good cornbread. It wasn't dry. Yeah, I love the cornbread. Just take your time. Yeah, I'll sit down and eat it like you're supposed to. A valuable lesson learned. Now, we tried to reach out to that state trooper. We were told that he is off this eater, and that trooper are her heroes. Cornbread. She was eating cornbread during the shift. Let's take a look at the cornbread. Okay. Es la quesadilla, miren. Or Johnny cake. Es una especie de pan elaborado de harina de maíz. Bueno, esta es harina de maíz. Pero es bastante como porosa, ¿va? La quesadilla es así, mira, porosa también, va. Así que, ya, o sea, ven que sí son cosas muy vitales que pueden ayudar a una persona, y tal vez uno lo que piensa es que solo con una ya tiene que salir, y como ven en los videos, dice que 7 veces hizo el procedimiento el oficial. O sea, primero incluso el procedimiento ese del video anterior, que aunque sonaba así algo gracioso porque pues la persona tal vez no se estaba ahogando ni nada, solo era de actuación. O sea, sí es necesario hacer las palmadas y seguir con la Heimlich maneuvers, con la maniobra esa para empezar a sacar la obstrucción que tenga. No sabemos cuándo puede llegar a ser necesaria también para alguien. So these are the steps. Five, really not like super strong, but they had to be strong. Back blows, okay? 5 back blows and 5 abdominal thrusts. Okay, so how do you put your fingers and how you put also your hands? That's, you know, really important for the person to start having that help. Also, it is important to know where to locate your arms. Okay, Heimlich maneuver. Heimlich maneuver. How to do the Heimlich maneuver in the choking person. Can't speak or cough. Okay, can't speak or cough, is unconscious or is over 1 year old. Put the thumb side or your fist of your fist slightly above the person's belly button. Belly button, el ombligo. Slightly above, un poquito arriba, dice, del ombligo. Thumb side, okay? Hold your fist tight with your other hand. Hold your fist
tight with your other hand and quickly thrust upward and inward into the person's belly. Repeat several times until the choking object comes loose or even if the help arrives. If it doesn't dislodge or the person faints, do CPR until 911 help arrives. Dice que si se sigue, pero la persona incluso también se desmaya, hay que seguir a lo que es la resucitación cardiopulmonar. Okay, the CPR. So be careful with the cornbread and be careful with the quesadilla, okay? All the things that you are going to eat. I don't know if you, Álvaro, Blanca, Ronnie have choked, si alguna vez se han atragantado, pero es lo peor que puede pasar. O sea, es una situación así de estrés, así increíble, ¿verdad? No. Muy bien, hay que seguir comiendo bien, ¿verdad? Y con sus líquidos y toda la cosa para que eso nunca pase, ¿verdad? Ahí el problema con ella también fue que ese pan es reseco, va, reseco. Entonces, ellos estaba trabajando y pues no había por eso le pregunta el reportero si comería de nuevo. Y sí, a mí me encanta ese pan, pero pues ya me tendría que sentar para comerlo, dice. Says cough victim, perform. Ajá. Teacher, ¿y qué hacer cuando está una mujer embarazada? Good question. Good question. I really don't know. Let's take a look at Heimlich maneuver for a pregnant woman. Well, that's a good question. Heimlich maneuver for pregnant woman. Well, even if the person is obese, okay, not just pregnant, if the person is obese, rescuer place their hands on the center of the chest to compress rather than in the abdomen. So it's going to be higher up to the center of the chest, like this, right? To not damage the little baby. So that's how you are going to react with that. So good question. I didn't know that. Okay. That's the position for that. And also for kids you should lower yourself. Para los niños también hay que bajar uno al nivel de ellos, dice. Hincarse para que uno pueda, porque no va a querer hacer desde arriba o a ellos cargarlos, no. Tiene que uno bajar al nivel de los niños para que uno pueda tener esa posición y esa fuerza así bastante rápido. Okay, so that's for the Heimlich maneuver. Pretty important. I think one of the things that is pretty basic is to know and to be calm, mantener la calma, porque uno la verdad que es, incluso como papá, si le pasa a un niño uno, pero se va a poner como loco, va a ustedes de qué hacer, y hay que tratar de mantener la calma lo mejor posible para esa calma, actuar rápido, actuar con decisión, que me pueda ayudar y no pues estar como que revoloteando. Cough victim perform Heimlich maneuver CPR. Gritando y todo, ¿verdad? Okay, so let's continue. First aid for poisoning. First aid for poisoning. Poisoning para envenenamiento. Okay. First aid for poisoning. ¿Qué pasa si la persona se envenena? Okay, call PCC. Follow directions given by PCC. Say vomit and label. Do not inhale. Obtain help and wash area. So the PCC, I think that's a different kind of institution. We are not going to have that on board. No vamos a tener para nada eso. Poison Control Center. Poison Control Center. Okay, so that's going to be completely different for a ship. When you are following the directions for the steward, the chief steward, also the master, and also the doctor. You are going to have a doctor in the ship. Okay.
All right, this is pretty important. And I don't know if first aid is going to come up then, because this is for burns. Okay, sí, de ahí viene a CPR. That's like the ending of this. Okay. First aid for burns. Burns, quemaduras. Okay, quemaduras. Van a ver quemaduras de diferentes tipos, de diferentes niveles. Okay? All right. First aid for burns. First aid for burns. Superficial mild cool or with cool water. Use dry sterile gauze. Apply dry sterile dressing. Elevate injured area. Obtain medical help. Do not remove clothing. Okay, for the superficial or mild burn, okay, una quemadura superficial que obviamente va a traer bastante dolor a la víctima, pero que pues resulta todavía una quemadura leve. Cool with water, okay. Hay que enfriarlo con agua, dice, como por 10 segundos. Leía ahí el procedimiento. Then use dry sterile gauze. Dry sterile gauze. Okay, gasa seca, estéril. From the first aid kit. Del botiquín, ¿verdad? Apply the dry sterile dressing. Non-adhesive. No tiene que tener adhesivo esa gasa. Ni la pequeña. Hay unos cuadritos también que dan o que tienen los que son también del mismo material de gasa. A eso se le llama dressing. Son más grandes. Está dressing y está gauze. Eran las dos que se utilizan. Dressing es más grande. Siempre es la gasa normal, pero es más grande. Elevate injured area and obtain medical help. Do not remove the clothing. Do not remove the clothing. Dice que no se debe remover la ropa también. Okay. That's for the first aid for burns. Empezar a enfriar, usar la gasa, aplicar con lo que es el cobertor, ¿verdad? Este dressing, que no tiene que ser adhesivo. Hay que levantar también el área que se dañó. Elevate injured area. Obtain medical help and do not remove clothing. This is for wounds, but let's take a look at the gauzes. Vamos a ver un poquito de lo que hay dentro de un kit on board, de lo que hay en un botiquín de un barco, o sea, porque tienen un estándar. Tienen que tener todo eso dentro de este botiquín. Hey, what's up everybody? Today we're exploring the anatomy of the boat medic kit contents. So this is rated at an IP67 waterproof rating. What that means to you is your things are not gonna get wet in here. You've got a heavy duty grab buckles, and they also have a double action on them, so you're not gonna accidentally pop this open or anything like that. You have a automatic pressure valve here, so that's super handy. It does have these little holes here, so you can lock it. And lastly, this guy floats. So if it does go overboard, not only does it float, it's totally waterproof. So you grab it and you're good to go. So let's go ahead and talk about what's on the inside, because it's what's on the inside that counts. Severe bleeding kit goes right on top. Furthermore, severe bleeding. Eso es el desangrarse, ¿verdad? O sea, que sea severo, ¿verdad? Severe bleeding. Que la víctima esté desangrándose
severamente. So that's the first thing here. Porque no dice que no lo vamos a buscar entre todo el kit, sino que eso es lo primero que debería estar disponible. All right? Severe bleeding. Todos van etiquetados. Todos tienen etiquetas, si se dan cuenta. Miren. These modules has this label on it with all of the contents listed right there in front of you. So let's check out what's in the bleeding kit, right? This is the severe bleeding kit. A set of gloves, your emergency pressure dressing, and of course your hemostatic gauze there. Por ahí Moving on to decía the cuts and scrapes el module. torniquete, que es pues al final o sea, estandarizado para que no sea un torniquete así improvisado. Again, everything's labeled. You've got triple antibiotic. You've got Band-Aids of all sizes. For some of the bigger lacerations, you do have the secure strips. Antibiotics, antibióticos. Y también van a tener pastillas contra el mareo y la náusea. Solo se necesita una persona dentro de un bote o una lancha salvavidas que tenga el mareo para iniciar una reacción en cadena también y que todos se empiecen a tener ese mismo síntoma de esta náusea. Okay. Some 2x2 gauze, some antiseptic towelettes for that as well. And then can't forget the Unos pañitos así de antisépticos. skin glue or liquid skin. This stuff's awesome. I'm a big fan. Moving on to sprain and fracture. Let's see what it looks like. So in here, you're going to get an ACE wrap. You're going to get a triangle bandage. And then you're going to get one of these instant ice packs. So you just crack this thing, instant cold pack. There's also a burn kit in here as well. This is your burn module. So you've got individual packets of burn gel. You've got several larger 4x4 burn gel soaked dressing. So you're out on the boat. You've been in the sun all day. You need some electrolytes, you're covered with this kit. You get some very basic over-the-counter meds like ibuprofen and antihistamine, but also Dramamine. So, you know, if you get some of that motion sickness or whatever on the boat, you're covered. Several over-the-counter meds. Dramamine es eso de la antináusea, Dramamine. Well, CPR shield, always great to have in any med kit, any first aid kit. Este CPR shield era como la boquilla, no era, sino que es la boquilla que estaba en los otros videos de cuando se va a dar CRP, tener esa boquilla contra la boca de la persona para mejorar como la cobertura de aire, ¿ok? Pero eso sí yo tengo esa boquilla, si no, pues al final toca con la boca y que va al final del contenido de acá, de las tarjetas, el CRP, pero que en verdad la boca se debe cubrir completamente, o sea, nuestra boca tiene que cubrir la otra boca de la víctima completamente a través de 2 respiros, ¿sí? Y pues continuar con las 30 compresiones. You got your space blanket or emergency blanket here. Your basically like a topical kit. Again, the label's on here, but you get sunscreen, lip balm. Ahí Of course, you know, que you're hay out in un the sun and poquito the wind. de bloqueador solar. Este es el dressing. Your lips start to get chapped. Y este tiene también gel, que es para las quemaduras. Tiene electrolitos. You're good to go. And then your sting relief pads, if you get a little insect bite or something like that, you're good to go with those. You do have full-size trauma shears in here. These are just 7.5 inch, so those are always handy. You get 10 feet of paracord, set of tweezers, and a pen light. And then finally, you get the Myomedic splint, which is nice and slim here, but this thing will actually fold out to about 3 times its length, and it's great for all kinds of injuries to stabilize long bones, fractures, sprains. Complete kit, very thought out for the boat. All right, guys, that's it for the boat. What's a splint? Un cabestrillo, ¿sí? O para entablillar a la persona. Splint. Okay, so that's for first aid burns. We have types of burns too. Types of burns. Tenemos los tipos de quemaduras que pueden llegar a ocurrir en base a cuánto está atravesando la piel, ¿verdad? Burn degrees. We'll talk about the different burn degrees. First degree have the most potential to heal completely, leaving no residual symptoms and no. Second degree burns are ones that go deeper, but they don't reach the hypodermis fat. The hallmark for the second degree is the second degree. Okay, that's for the second one. The first one is like most superficial, like with a kettle on the kitchen or something like you know, not too big, but that's superficial and it's a burn
la quemadura de primer grado, ¿verdad? Más superficial, por ejemplo, con una tetera, ¿verdad? Ustedes, o una cafetera que me junté ahí, pues ya tengo esa quemadura. Second degree, deep, but not reaching the hypodermis, fat. So look for blisters. Las ampollas son muy seguro que van a estar en este tipo de quemadura. Okay, second degree. So let's have this for the first one. Okay, for you, Álvaro, please. I'm going to say it, lo voy a decir yo. First degree, most superficial, heals well. Heals well. Digámoslo todo. Mod superficial, heals well. ¿Y el tipo, el que está hasta arriba? First degree. First degree. So if that's the first degree, most superficial, and it's going to heal well. Heal well. Esto significa que va a curarse bien. Heals well. Por ejemplo, a veces con las motos, de ustedes que uno se pega al escape, pero por un tiempo muy pequeño, ¿verdad? Entonces el cabal se logra como que salir también. En tuberías, por ejemplo. Second degree is fat. The hallmark for the second degree is blisters. These, however, are the most painful, even more painful than the third degree. Okay, pretty important. Second degree, deep. Not reaching the hypodermis, hyodermis, fat, look for blisters, and excruciatingly painful. Les voy a buscar primero. La de hyodermis. Porque no me suena. Hypodermis, porque aquí lo tiene hyodermis, eso no. Hypodermis, ¿ok? Look for blisters and excruci, aquí en el traductor para que nos lo diga. Excruci. Excruciatingly. 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 Excruci, eso es como que está más fácil, ¿verdad? Excruci va con I. Excruciatingly. Excruciatingly. Termina eso. Excruciatingly. Terriblemente. Es una palabra para terriblemente. Puedo también decir awfully. Awfully también es terriblemente. But this is a good word for this. Excruciatingly. Painful. O sea, es terriblemente dolorosa, incluso más dolorosa que las de tercer grado, imagínense. La de segundo grado. Y van a ver ampollas. Así que, Blanca, are you ready? Se lo voy a decir primero y de ahí me va siguiendo a mí, ¿sí? Second degree. Second degree. Deep. Second degree. Deep. Ajá, esto de acá. Perdón, Deep. perdón. Deep. Not reaching. Not reaching. The hypodermis fat. Hypodermis fat. The hypodermis fats. Look for blisters. Look for blisters. Eso. Excruciating. Look for blisters, ok. Blisters, así como está. Y esta. Excruciatingly painful. Excruciatingly painful. Excruciatingly painful. Excruciatingly painful. All right. Or terrible. It can be terrible. Painful también. Puede ser un sinónimo de eso. Terrible. Terribly painful. Terribly painful. So that's for the second degree burns. Some blisters are going to be presented on the skin. Okay. I have never had, no he tenido una de esas quemaduras, ¿verdad?
solo tenía una quemadura de primer grado, ¿verdad? O sea, quemarme con algo así, pero second degree now. And excruciatingly painful. Van a ser muy, muy dolorosas, muy, muy dolorosas. And you should not pop, no hay que también reventar. Because they do burn the nerves, No hay but que they don't kill them. reventarlos, las ampollas también. Y dice que son demasiado dolorosas porque queman los nervios, pero no los matan. ¿Okay? Por eso es que entonces eso va a hacer que sean muy, muy dolorosas. So the injured nerves will keep the pain going until they heal. The second degree area sometimes have central necrosis. Third degrees are ones that go deeper, sometimes to the bones and muscles. These look much worse than they feel, as all pain nerves are dead. You do have to excise and take out all the dead tissue. Okay, so for the third degree, they are deep, really deep, beyond the hypodermis fat. They are mildly painful. Dice que se ven peor de lo que se sienten, porque no se sienten nada. ¿Por qué? Porque se murieron los nervios, porque llegó a matar los nervios. Dead tissue must be excised, que pues hay que quitar lo que es el tejido muerto para limpiarla, pero pues la persona no va a sentir mucho porque los nervios tuvieron mucho daño. That's exposed muscle. Esta quemadura es de un músculo ya expuesto, ¿no? Exposed muscle of the finger. So to recap, first degree burns are the most superficial and they heal nicely. Second degree burns have blisters and they go down deep, but they don't reach the fat and they hurt the most. Third degree is bone and you have to take out all the dead tissue. And here's a small quiz. Parkland's formula. No sé qué es eso. Parkland's formula or formula. La fórmula de Parkland es una fórmula utilizada para estimar la cantidad de fluido de reposición requerida para las primeras 24 horas en un paciente quemado a fin de garantizar que permanezca hemodinámicamente estable. Parkland formula. Fórmula. En inglés sería fórmula. Fluido de reposición. Okay, so that's for burns. Let's continue. For the first aid for wounds. First aid for wounds. ¿Qué va a pasar con las cortadas o los ¿sí? Que yo sufra? Wounds, las lesiones. Wounds. Bleeding, if it's bleeding, direct pressure. Elevation, okay, pressure bandage, pressure points, infection, wash the wound, use the sterile gauze, apply a sterile dressing or bandage. I'm going to put the dressing versus the gauze. Okay. This is the dressing. And gauze is gasa. En español, eso de dressing se llama apósito. Apósito. Nueva palabra. Apósito. Hay algunos que son adhesivos, hay unos que no son adhesivos, así que hay para quemaduras, por ejemplo, va a ser conveniente que no sean adhesivos para nada. That's the dressing. Dressing. So for bleeding, direct pressure, elevation, pressure bandage, pressure points, and for infection, wash the wound, use a sterile gauze, apply a sterile dressing or bandage. Bleeding, direct pressure, elevation, pressure bandage, pressure points, infection, wash wound, use sterile gauze, apply sterile dressing or bandage. Okay.
So I'm going to say that again. Bleeding, direct pressure, elevation, pressure bandage, pressure points. Infection. Son los dos escenarios. Si hay infección, wash the wound, use a sterile gauze, miren cómo es esa pronunciación. Apply a sterile dressing or bandage, bandage. Okay, Ronnie, are you ready? Let's do the first one. Bleeding, direct pressure, elevation, pressure, bandage, pressure points, infection, wash wound, use sterile gases, sterile dressing or bandage. All right, pretty good, bastante bien. Bleeding, direct pressure, elevation, pressure bandage, pressure points, infection, wash wound, use sterile gauze, apply sterile dressing or bandage. Okay, so for the bleeding, we have direct pressure that is going to be put into the person, okay? Elevation of the wound, the pressure bandage, and also for the pressure points, like the stomach and so, for the neck and so. For infection, first we need to wash the wound, use a sterile gauze. Esa es la pronunciación, miren, gauze. Muy raro porque miren cómo se escribe. ¿Va? Apply a sterile dressing or bandage. So let's, I think we are really far ahead. Ya avanzamos bastante en este módulo de First Aid. We are going to finish this module tomorrow. Vamos a terminar este módulo mañana y empezar con el siguiente hacia nuestro final de curso. Okay. So thanks for joining the class. Gracias por unirse a la clase. Okay. And enjoy the rest of the day. Que disfruten el resto de su día. Okay. Thank you, teacher. Have a great day. Que estén muy bien. Goodbye, everyone. Take care. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye, Blanca. Goodbye, Ronnie.